Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Así iniciamos la jornada de hoy en nuestra clase de teología bíblica con el tema de cristología. Y ahí dice que la nobleza de los hermanos de Berea consistía en una cosa, en que escudriñaban cada día, no solamente cuando se congregaban, cada día significa cada día, para ver, o sea, para discernir, ver si estas cosas, las cosas que decían los apóstoles, era así. ¿Cuánto necesitamos nosotros, amados hermanos, ser como los hermanos de Berea? Tener ese amor a la palabra de Dios y comparar. No importa el maestro, no importa el instrumento, verificar todas las cosas. Bienvenido, bienvenida, Dios les guarde a todos y a todas en esta mañana. Este es el día que el Señor nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Vamos a orar y pedir al Señor que una vez más Él en su infinita misericordia nos otorgue la oportunidad de poder estudiar su palabra, y que Él, que es el dueño de su palabra, la cual se exalta sobre todas las cosas, Él nos dé espíritu de revelación y conocimiento de Él. Así que le doy bienvenida a todos y a todas, hermana Mercedes, hermana Rosy, hermana Marisa y a otros que gradualmente van conectando, y a los que saludo, a los que posteriormente a esta clase estarán escuchando y estudiando juntamente con nosotros. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos, Señor, con sencillez de corazón, entendiendo que tú exaltas tu palabra sobre todas las cosas. Esa palabra que vive y permanece para siempre. Esa palabra que vino por la fe y que ha impactado nuestros corazones para el bien, para salvación y vida. Estamos sumamente agradecidos, todos nosotros, de esa obra que ha comenzado. Y sabemos que gradualmente la está perfeccionando en Cristo Jesús para tu honor, oh Dios. Señor, ayúdanos, oh Dios. En esta hora te pido que me asista, que me ayude. Estas dos clases son abstractas. Hay cosas que se dicen como que la mente nuestra no puede como poner pie en tierra firme. El problema no es tu palabra, es que nuestro entendimiento, no estamos acostumbrados a decir estas cosas. Pero Señor, yo confío en el Paracleto Divino, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vuestro trabajo, guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Nosotros no somos la verdad. En parte conocemos, en parte hablamos, predicamos, enseñamos. No vemos todo. Hay muchas lagunas en nuestro entendimiento. Tú la puedes llenar, remueve el velo de entendimiento, rasga el velo de entendimiento para que esa luz, el dijo Dios sea, ilumine con esa luz gloriosa que solo tu Espíritu Santo puede proveer. En Cristo Jesús, amén. Que bendiga a la hermana Carmen Mora.
Déjeme una vez más, es importante porque los hermanos se conectan, entonces hay que repasar y a ver dónde lo encuentro. Este curso de Cristología, veremos 3 aspectos de nuestro Señor Jesucristo, enfocándolo más en su divinidad que en su vida terrenal. La primera parte, donde nosotros nos encontramos ayer y hoy, estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Entiéndase que ese mismo tema estamos hablando por 7 clases sobre la naturaleza de Cristo. Y créame, querido hermano, que 7 clases no es suficiente. O sea, es algo tan profundo, de tanta profundidad, de tantos textos, de tanto análisis, de tantos aspectos, que tomaríamos mucho tiempo. Esto es, si usted desea llamarle un aperitivo, y de ahí yo confío en el Señor que Él nos continúe añadiendo a ese conocimiento. La segunda parte se va a tratar sobre la vida de Cristo, y eso tendrá 21 lecciones. Y la tercera parte será el ministerio de Cristo. Entonces hoy nosotros nos encontramos en este curso de Cristología en la naturaleza de Cristo. Ayer, en la primera clase, yo estuve compartiendo con ustedes lo que tiene que ver que Cristo es sustancia de Dios. Hablamos de esa fe, de esa sustancia inalterable que es la fe. Y dijimos también que el ser humano, de la misma manera que el Sol es el centro y los demás planetas orbitan o giran alrededor, Cristo es nuestro sol de justicia, y todo ser humano que no está en Cristo es como una estrella errante. Usted tiene una estrella errante que no está orbitando. A veces salen meteoritos, son pedazos de estrella que caen a la Tierra, no siguen su curso. Dice estrellas errantes, así dice Judas. El ser humano no tiene un norte a no conocer a Dios. No tiene una brújula, una guía. Nosotros, por pura gracia, hemos comenzado a tener esa guianza. Y lamentablemente aún los creyentes tienen ideas distorsionadas con relación a la naturaleza de Cristo. Y yo se lo voy a demostrar hoy en una cosa que voy a decir. Entonces, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No lo puede entender, porque para él son locura, dice Corintios 2:14. El espiritual, o el que tiene el Espíritu de Dios, eso que el hombre llama una locura, algo ridículo, dice que eso es poder de Dios y sabiduría de lo alto. Así es. Entonces, la invitación del Señor en 2 Corintios 4:18 es que no miremos las cosas que se ven, las cosas palpables, tangibles, que nosotros la interpretamos a través de nuestros 5 sentidos. Y claro está, vivimos en un mundo materialista, somos materiales, todo lo que vemos es material, y es natural filtrarla por los 5 sentidos.
Pero dice, pero aquí nos dice al nuevo, al creyente, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Y ilustramos esto diciendo que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Ya, eso es como una contradicción. ¿Cómo que se puede ver? ¿Cómo que se puede ver a lo que es invisible? Porque por la sustancia, la fe, la convicción, la certeza. Es esa fe, esa sustancia de Dios. Dijo Dios, sea y fue. Es lo que nos sostiene. Con esa fe que ha sido comunicada de una vez por todas a los santos. Entonces dijimos que Cristo es sustancia divina, Juan 14:9, esencia inalterable, Hebreos 1:3, y la evidencia de la fe de Dios, de la fe divina. La evidencia de esa fe es Cristo mismo. El Verbo se hizo carne, todo lo que es Dios. Esa es la imagen invisible de Dios eterno. Dios bendiga a la hermana Gloria y a los demás hermanos. Okay, ahora, continuamos con el mismo tema de la naturaleza de Cristo. Esta lección o esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Me gustaría invitarle a todos, tienen su Biblia, ¿verdad?, a mano, una libreta, un papel para escribir. Es una libreta que diga Cristología, clase 1, clase 2, clase 3, para que usted luego pueda, según el Señor le va mostrando otros versículos, usted pueda anotar eso. Oh, esto está relacionado a esto, déjame anotarlo. Y usted puede formar no 40 lecciones, puede formar 100 lecciones, según usted vaya, el Señor le vaya mostrando otros pasajes que son relacionados. Vamos a ubicarlo, por favor, busque conmigo Isaías capítulo 52. Isaías 52. Mantenga su bien en Isaías 52. Y en esta semana que estamos viviendo, el mundo la llama la Semana Santa. Es una semana de gran hipocresía en el mundo. Es una semana de gran falsedad en todo el mundo. Y lamentablemente, algunos creyentes se montan en el caballo de esa falsedad y esa manera antibíblica de ver las cosas. A veces, desde el punto de vista como el creyente se proyecta a sí mismo, no hay diferencia entre un inconverso y un creyente. No estoy hablando del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el nuevo nacimiento. Pero el creyente, la manera que él ve las cosas en el mundo, ve un enfoque humanista, materialista y religioso. Humanista, materialista y religioso. Todo ahora, durante esta semana, solamente para dar un ejemplo, están hablando de las últimas horas de Cristo aquí en la tierra, y los predicadores se vuelven muy dramáticos. Yo era uno de ellos porque a mí me invitaban a predicar las 7 palabras. Yo no estoy diciendo que está mal hablar todo eso, yo no quiero que usted me malinterprete y diga, hermano, usted es demasiado radical. No, yo simplemente estoy diciendo que se presta para mucha herejía, se dicen muchas cosas que no son bíblicas, se proyecta un Cristo que el énfasis de todo lo que se habla es su sufrimiento y no se habla de su deidad. Ese es el problema, su deidad.
Entonces, aquí en Isaías capítulo 52, versículo 13, dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Está poniendo el mundo hoy, está poniendo el mundo hoy a Cristo muy en alto en lo que dice, en lo que está predicando durante estos días. Como se asombraron de ti muchos. Mira esta palabra: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado. Yo sé que Cristo fue físicamente desfigurado. ¿Usted me entiende? Su rostro, los golpes, el maltrato, parte de la ignominia del Gólgota de la cruz. ¿Y qué tal de un Cristo desfigurado por los creyentes? ¿Qué tal de un Cristo que se presenta, todavía se presenta, Cristo de Galilea, que pasando va, déjalo que te toque? Una canción que dice: su sangre corre por mis venas, una canción, su sangre corre por mis venas, herejía, cantada por cristianos. Dice aquí, desfigurado. Sí, desfigurado físicamente, pero desfigurado, algo que está desfigurado es que no se está viendo como estamos supuestos verlo. Pregunta: ¿ve la iglesia a Cristo como el Padre quiere que Él sea visto? No. Se le ha mezclado y se le ha añadido muchas cosas a Él. Y dice: así asombrará Él a muchos, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Verán lo que nunca les fue contado. Para que los reyes vean lo que nunca les fue contado, no pueden presentarlo como un Cristo desfigurado. Tienen que verlo como el eterno Hijo de Dios. El que es, el que era, el que ha de venir. El alfa, el omega, el principio, el fin, el que está sentado en el trono. En 2 Corintios ahora, 2 Corintios capítulo 3, que me acompañan por favor, 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quién está hablando? Cuando dice ellos, su pueblo, el entendimiento de su pueblo se embotó. Porque Cristo vino a los suyos primero. Y dice, porque hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando leen el antiguo pacto, y no malinterprete antiguo pacto con antiguo testamento, no es la misma cosa. O sea, Dios no llama a los 39 libros Antiguo Testamento y a los Nuevo Testamento. Eso lo decidió el hombre. El antiguo pacto, lo que Dios le dio, la Torá, el Pentateuco, cuando ellos leen esos libros, dice, les queda el mismo velo no descubierto. Ellos no pueden discernir. Estamos hablando, amados hermanos, del pueblo de Dios. Estamos hablando de aquellos que recibieron la palabra desde que comenzó a ponerse por escrito. No estamos hablando de un pueblo religioso
un pueblo que no conoce, que no discierne, el pueblo de las Escrituras, el pueblo que iba a la sinagoga todos los sábados, el pueblo que desde niño estudiaba. Entonces, si eso es ellos, con ese trasfondo bíblico, ¿qué será la iglesia hoy? Claro, no toda la iglesia, porque Dios siempre tiene sus remanentes que sí tiene entendimiento. Entonces dice, el cual, ese velo que tiene, el cual no es por Moisés que es quitado, por Cristo es quitado. Por Cristo quita ese velo. Eso es para nosotros. Cristo puede quitarnos a nosotros los velos religiosos que nosotros podamos tener. Y todos tenemos algunos, porque en parte conocemos, en parte hablamos, tenemos. Estamos en un proceso de conocerlo. Entonces dice, por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ese es el problema. Ellos leen a Moisés. Leen a Moisés. Son llamados a leer a Dios, a leer a Cristo, a leer su palabra. Pero, aquí tiene la buena noticia, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará cuando se convierta en el Señor. ¿Quién es que quita el velo? El Señor. ¿Qué es necesario? Una conversión. Entonces, el primer punto es, hay una necesidad de convertirnos, de una conversión a su naturaleza. Hay una necesidad de conversión a su naturaleza. Porque hay una incompatibilidad en lo que es nacido de la carne y aquello que es nacido del Espíritu. No hay compatibilidad son dos géneros diferentes. Aquí en Primera de Pedro, ubícate ahora en Primera de Pedro, continuamos nuestro estudio sobre la naturaleza de Cristo. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, si somos hijos hay una relación, hijos obedientes, hay una relación, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No viva por tus 5 sentidos. Tiene que haber un cambio en nuestro proceder, en nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar. Versículos 15. Sino, como aquel que os llamó es santo. La palabra santo significa apartado, significa diferente, distinto, apartado. Sed también vosotros santos, escuchen esto, en toda vuestra manera de vivir. Nosotros no le damos mucha mente a esto. Dice aquí que seamos santos en de la manera que nosotros vivimos. La vida laboral, ser santo. La vida conyugal. La vida como hombre soltero o soltera, como viudo, como esposa, como hijo. Si eres empresario, no lo seas, en tu trabajo. En todo lo que nosotros hacemos, ser santo, diferente. Porque Cristo te hace santo porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oiga esto. Viviendo en santidad, bebiendo en santidad y viviendo en temor. Todo el tiempo de peregrinación significa toda vuestra vida. Esta corta vida, que bendiga el hermano Juan Hernández. Este es el curso de Cristología, estamos hablando de la naturaleza de Cristo. Necesitamos ser diferentes. Aquí en Juan 8:28, es importante que usted busque los textos bíblicos, amado mío. No crea lo que yo digo dice aquí Juan 8:28. Juan 8:28. Dice, vamos a prestar atención a este texto. Él está diciendo a los discípulos, yo me voy, Juan 8:21, ustedes me van a buscar, pero le dice, yo me voy. Dicen los fariseos delante de los discípulos, yo me voy, me buscaré, pero en vuestro pecado moriréis. Qué triste, ¿verdad? A los fariseos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Entonces los judíos, oye, mire qué mentalidad. ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mire qué mentalidad carnal de personas que tenían las escrituras. Le dice, vosotros sois de abajo, terrenales. Yo soy de arriba, espiritual. Vosotros sois de este mundo, humanista, de los sentidos, una cosmovisión terrenal. Yo no soy de este mundo. Si pudiéramos entender eso, nosotros no podemos tener la misma mentalidad de la gente mundana, pensando como los mundanos, razonamos como los mundanos. Él dice, yo no soy de este mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Lo mismo nos dice a nosotros. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, Éxodo 3:14, el gran yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Eso le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que le hablaba del Padre. Cuando dijo oído de él, que Cristo oía del Padre. Ellos no entendieron eso. Ahora, preste atención aquí al versículo 28. Muy importante poder eso. Bendiciones, hermana Mayri y los demás hermanos queridos. Entonces, dice aquí, le dijo pues Jesús a los judíos, a esos judíos que no habían creído en él. Se acuerden, vino los suyos no le recibieron. Juan 1:12. A eso le está diciendo estas palabras. Pero esta palabra, yo le confieso que este texto que yo había leído por décadas, a mí me ha marcado, y le voy a explicar por qué esto marca a uno.
si el Señor nos los muestra. Él dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué significa esa expresión, cuando hayáis levantado? Bueno, los comentaristas dicen, usted también puede comentar, los comentaristas dicen que cuando levanten a Cristo, cuando Él sea levantado en la cruz, definitivamente Él fue levantado en la cruz en el día de Pentecostés. Okay. Pero cuando uno, desde el momento que el Señor hace esa obra en uno, en la vida del creyente, y uno reconoce que solo Él merece y debe ser levantado, sacado de la esfera de mirar todo de la manera humanista, material, carnal. Lo levantamos, lo ponemos en un lugar más alto donde Él pertenece. Comenzamos a reconocerle a Él, a levantarlo a Él, a exaltarle a Él en todo, en la vida, en la iglesia, en todo. Entonces ahí que entonces comenzamos a entender las cosas. Lo dejo ahí, hermano. No voy a decir más sobre eso. Aquí en Juan, capítulo 12, versículo 32. Juan 12, 32, dice lo siguiente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 32, dice esto. Si fuere levantado de la tierra. No sé cómo el Señor le ministra esto a usted que está escuchando, pero le digo con seguridad que es más que Cristo se ha levantado, literalmente. Él fue no solamente levantado en el Gólgota, Él fue levantado de la tumba fría el tercer día, y Él fue levantado de la tierra, exaltado hasta lo sumo, dice Filipenses 2, en la dieta del Padre. Ese es el Cristo que tenemos que predicar y adorar y no mirarlo hoy, la gente llora y el drama, la crucifixión. Ahí vi uno no sé dónde, un país, un muchacho amarrado en una cruz, y luego que se acaba la ceremonia a emborracharse y a beber. Y a veces la iglesia misma infiltra ciertas cositas del mundo tratando de celebrar, dizque la Semana Santa. Bueno, todos los días, este es el día que ha hecho el Señor. Y si Él ha hecho ese día es santo para nosotros los creyentes. En el Salmo 5, Salmo 5, versículo, Salmo 57. Salmo 57. Versículo 5. Versículo 10 más bien. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré qué puede hacerme el hombre. Versículo 5. 57:5. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Salmo 57:5.
sobre toda la tierra sea tu gloria. Exaltado sea. Voy a presentarte lo que están tomando nota. La primera parte que estuvimos compartiendo aquí, ¿verdad? Esa primera parte de introducción, esa manera humanista que se ven las cosas, materialista y religiosa. Hay una necesidad de conversión a su naturaleza. Hay una necesidad de conversión a su naturaleza. Nadie heredará la vida eterna sin ser convertido a su naturaleza. Ya nosotros, dice Pedro, que somos participantes de la naturaleza divina. ¿Te lo he leído, verdad? Participante. Nos dio grandiosa y grandísima promesa para que por medio de ella participe de la naturaleza divina. Ya estamos en camino. Pero no se puede quedar ahí. Eso es un proceso. Entre más nos conformamos a la naturaleza divina, menos nos asemejamos al hombre de pecado, a la naturaleza antigua y adánica. Necesitamos un concepto diferente de él. Herejía. Su sangre corre por mis venas. Eso lo cantan. Cuando hayáis levantado, mire, busque esa palabra en la concordancia Strong, 53.12 y 53.11. ¿Qué significa eso? Cuando reconozca su dignidad. Cuando se reconoce su dignidad. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Se buscó en el cielo, se buscó en la tierra, debajo de la tierra. Juan comienza a llorar. No llores. El león de la tribu te ha vencido. ¿Y qué dice? Es digno, el único digno de tomar y abrir el libro sellado. Es él. Él es el que abre y nadie cierra. Él es el que abre el velo, que rasga el velo. Y eso pasa cuando uno comienza a levantarlo a él, a exaltarlo a él. Comience usted en su vida un acto de su voluntad, a reconocerle a él, a glorificarle a él, en todo lo que usted hace. Y cosas gloriosas van a pasar en su vida, para bien, para gloria de él y para beneficios de usted espiritualmente. Él comienza a crecer en usted y entonces usted comienza a menguar, como dice Juan 3. Vamos al segundo punto, que es su naturaleza original. O sea, la naturaleza original de Cristo no fue en los días de su carne. Él tomó ese ropaje humano, el verbo se hizo carne, pero no era carne. No era carne. Y la iglesia continúa como esa mentalidad de él en esa vejación, humillación. Ya él cumplió ese propósito. Mencionamos la cruz, predicamos la cruz, hablamos de Isaías, hablamos de su sufrimiento. No nos quedemos ahí. Él ha sido exaltado, él regresó al origen. Por ejemplo, aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1.
versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y final. Aunque alfa y omega son las letras del alfabeto griego, fue Aleph Tab que se dijo. Porque aquí tú vas a decir, yo soy alfa, o sea, yo estoy entendiendo lo que está diciendo aquí. Cuando se traduce, cuando la Biblia fue, la Septuaginta fue cambiada. Yo soy la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, Tab, la última, que lo cambiaron a alfa y omega, que el cristianismo entiende eso mejor. Yo soy el comienzo de todo y el fin de todo. Y yo no tengo comienzo ni tengo fin porque soy el eterno. Entonces, ese que es eterno, que siempre ha sido eterno, que fue eterno antes de la encarnación, porque la encarnación tuvo un propósito. Entonces, la iglesia siempre está confundiendo la parte por el todo. La parte por el todo. Hay que mirar el cuadro completo. O sea, Cristo no existía antes de la encarnación. Que siempre ha estado con el Padre. Antes de Abraham, yo soy. Entonces, ¿por qué que la iglesia todavía está tomando solamente como ese aspecto, mora solamente en la humanidad de Cristo? Eso es un aspecto de 33 años y medio. Ajá. Y antes de esos 33 años y medio su vida terrenal, ¿qué era él? El alfa y el omega, el eterno Hijo de Dios. Dice aquí también, en Hebreos capítulo 7, terminando ya, este último versículo, 7, versículo 13, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué compara a Melquisedec? Porque no se dio registro en este personaje del Antiguo Testamento, que era rey de Salem, de Jerusalén, y sacerdote, los dos títulos principales de Cristo. Entonces dice, no tiene principio de día. Él tuvo principio de día. Cristo tuvo principio de día porque nació, hubo un momento, un día específico en la historia de la humanidad cuando Cristo nació, sí, de María, etcétera. Pero él no tiene principio de día. O sea, el Cristo que se encarnó ahí, el que entró ahí de María, ya existía antes de María y antes de toda la creación. Entonces vamos a quedar nosotros con esa la misma parte, hablando. El Señor te va a tocar en este día. Su sangre corre por las venas. Yo te cubro con la sangre de Cristo. Y cosas así que se dicen. Y todo el mundo, amén, amén. Yo lo veo en las páginas. Permanece para siempre. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Con todos sus atributos. El énfasis de esta clase es la divinidad de Jesucristo. Su naturaleza divina, la raíz de todo, la esencia inalterable. Es lo que estamos hablando, su esencia inalterable. No irnos por la rama, ir a la raíz. Me gusta que le llaman la raíz del tronco de Isaí, como uno de los títulos de Cristo. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas
en Él subsisten. O tienen su existencia. Y finalmente, mire el tercer punto. Creo que lo pueda ver, no sé. Yo soy el alfa y el omega. Esta es la naturaleza original del Hijo de Dios. El alfa y el omega, el principio y el fin. Sin padre, sin madre. ¿Usted cree que en la eternidad, aquí tú vas a decir, aquí está mi mamá? ¿Usted cree que en la eternidad él va a decir, aquí está mi mamá? Y él va a tener como esa relación con María, como, oh, mi mamá está aquí. Ella fue un instrumento hermoso, glorioso, usado por Dios. Aún cuando le preguntaron, mira, te están buscando. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi madre, mi hermano? Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano. Decir, somos sus manos, sus pies. Es humanizar al Eterno. En Hechos capítulo 17, versículo 25, usted lo puede ver ahí proyectado como el punto final. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, hablando a un grupo de filósofos paganos en el Areópago, en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero hermano Juan, y el tabernáculo, él estaba ahí en el arca. Ajá. ¿Y quién fue que mandó a construir el tabernáculo? ¿Fue su idea de Moisés y de Israel? ¿No fue él que dijo en Éxodo 25, harán un santuario para mí y yo moraré entre vosotros? Y le dijo que ese santuario tenía 7 piezas, número divino. 60 columnas, número 5 por 12, número divino, 5, gracias, 12, gobiernos, 5 por 12, 60. Podemos seguir por ahí. Pues yo di ya, si usted está interesado, ya di un estudio del tabernáculo, 32 clases se dio hace 2 meses, creo que fue. Y el versículo 25 dice, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Yo no sé si usted entiende, no es que Él le dio vida, esa palabra, yo estoy viviendo, estoy respirando porque Él continúa dándome vida. Todo está vivo, todo Él está dando vida a todo. Cuando Él quiere, hasta aquí llegaste tú, hasta ahí llegó. Bien, amados, hasta aquí llegamos. Tengo un compromiso en unos minutos y tengo que salir. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que el Señor continúe bendiciéndonos en su palabra. Si tiene alguna pregunta o algo que usted no entiende, leí a alguien ahí que estaba pidiendo que no había tomado ontología. Luego leo el comentario y si tengo que contestarle bíblicamente lo haré. Pero
repasen la Escritura. Mantengámonos estudiando la Sagrada Escritura y el Señor nos va a seguir ayudando a entender. Ya estamos pasando la parte que yo digo abstracta. Eso yo digo abstracto porque a veces como que uno entiende eso, sustancia inalterable, la fe de Dios, como que esos términos no son muy, no estamos muy familiarizados con ellos. Pero recuerde, el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad. Y Él obra en uno y nos hace entender. Padre, muchas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Padre, te pido que nos ayude, nos enseñe, nos corrija y que en todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Le pido que la familia que mantengámonos en oración, comparte el contenido y esta tarde, todavía no sé a qué hora porque tengo unos cuantos compromisos, le avisaré, pienso estar con ustedes. Dios le bendiga, hermano, y compartan el contenido.